Bien, continuamos estudiando el modelo de programación concurrente extendido con estado. Y ahora vamos a ver un poco eh, qué significa diseñar los sistemas cuando el estado aparece explícito. Entonces hay algo que se llama el principio de abstracción en la construcción de sistemas. El principio de abstracción en la construcción de sistemas. ¿Qué entendemos por sistema? Entonces vamos a entender por sistema una especificación y una implementación. Las dos separadas. ¿Qué es la especificación? Es el contrato que define cómo se debe comportar el sistema. Vamos a decir que un sistema va a ser correcto si su comportamiento real se ajusta al contrato. Si no, diremos que el sistema falla. La especificación entonces va a definir la interacción del resto del sistema, del resto del mundo con el sistema, desde el exterior. Es decir, quien quiera usar mi módulo lo hace vía la interfaz que se acaba de definir, o sea, vía la especificación que se hace y sabe lo que hace. Implementar el sistema es otro cuento, es cómo está construido el sistema desde adentro. ¿Mm? Esas son las dos partes de las que se compone un sistema. Entonces el sistema va a tener una serie concéntrica de capas y en cada capa se construye una implementación que toma la siguiente especificación de más bajo nivel y provee una siguiente especificación de más alto nivel. Ese es el principio de abstracción en la construcción de sistemas. Los sistemas se construyen así, a partir de abstracciones. Y algo que es una abstracción para mí puede ser algo básico para otro. Y yo construyo mis abstracciones a partir de otras abstracciones. Entonces esas son más básicas. O las mías se convierten en abstracciones para otros, entonces las mías se convierten en básicas para otros. La pregunta es si la programación declarativa soporta ese principio de abstracción. Resulta que en el modelo declarativo todo lo que el sistema sabe está en su exterior. Todo viene de afuera. Los conocimientos que nacen con el sistema vienen de afuera. Todo viene de afuera. Los procedimientos no tienen estado. Todo su conocimiento está en sus argumentos, o sea, viene de afuera. Entre más inteligente sea el procedimiento, los argumentos se vuelven más numerosos y más pesados. Un procedimiento inteligente es un procedimiento al que le llega muchos datos, porque él no los tiene. Entonces, el principio de abstracción no está completamente soportado por la programación declarativa, porque no podemos agregarle conocimiento nuevo a un componente. Eso es, digamos, la limitación que tenemos. Entonces, la alternativa, agreguemos el estado explícito sin concurrencia. Empecemos por agregar estado explícito sin concurrencia, o sea, el modelo declarativo secuencial. Y así vamos a soportar el principio de abstracción. Entonces nos preguntamos, ¿qué se necesita para soportar el principio de abstracción? Entonces lo primero que se necesita es lograr encapsular, que es ocultar lo interno de alguien de afuera. Lo segundo que necesitamos es composicionalidad, o sea, debe ser posible combinar partes para construir nuevas partes. Lo tercero que necesitamos para soportar el principio de abstracción es lograr instanciar o invocar. Debería ser posible crear muchas instancias de una parte basadas en una sola definición. Y la cuarta es la extensionalidad. Debería ser posible extender una parte sin afectar a otras partes que la usen. Ahora, de todo eso, ¿qué podemos hacer con el modelo declarativo? Entonces, el alcance léxico soporta la encapsulación, eso ya está en el modelo declarativo, luego para encapsulación no necesitamos más cosas. La programación de alto orden soporta instanciación y composicionalidad. Luego, tampoco necesitamos nada nuevo para poder soportar esas dos propiedades, que es lo que tenemos en el modelo declarativo. Pero la extensionalidad sí no tenemos cómo soportarla en el modelo declarativo, por eso se necesita el estado explícito. Por eso extendemos el modelo declarativo con estado. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Que cuando tenemos estado aparecen efectos de borde globales que dificultan razonar sobre programas y decir que son correctos o no. Y con la encapsulación, los sistemas con estado pueden ser diseñados de manera que una propiedad bien definida, denominada un invariante, sea siempre cierta cuando se mira desde el exterior. Es decir, necesitamos actualizar nuestros métodos para diseñar nuestros programas para asegurar su corrección, porque los que teníamos no funcionan igual debido al estado. Por último, cuando construyamos sistemas complejos, el estado debe estar concentrado en unos pocos componentes, es decir, donde se necesita. No construyamos las cosas todas con el estado donde no se necesita, construyamos solamente donde sí se necesita.
Esas son las, digamos, sugerencias para trabajar el modelo conectado.